Hola Magis, hoy os vengo a hablar de un conflicto que probablemente está en ciernes y tiene muchas chances de que se vaya a producir. Realmente el conflicto ya existe, de lo que se trata es de que muy probablemente se puede agravar en los próximos tiempos. Ya sabéis que tenemos este trino entre Sedna-Plutón, este Plutón fuera de los límites, estamos viendo todos los movimientos bélicos que hay en el mundo y este es muy probable, yo he estado mirando la astrología, después lo vamos a ver también, que suceda por diferentes razones que os voy a contar. No sé si os habéis enterado de que hoy ha habido un atentado bastante grave en la India, en Cachemira. Cuando vosotros escucháis hablar de Cachemira, lo que probablemente muchos de vosotros no sabéis es que Cachemira está dividida en tres partes. Cachemira es una región que queda al norte de Pakistán y de India y de China. Está como entre esos tres países arriba, de Pakistán, de India y de China, lo que sería el norte de China también. Está dividida en tres regiones actualmente. Hay una parte de Cachemira que controla la India, hay otra parte de Cachemira que controla Pakistán y otra parte que controla China. Os digo esto porque como estamos viendo muchas guerras proxy últimamente, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, la guerra proxy en la que se ha utilizado a Ucrania, pues yo al ver los acontecimientos que se han producido en el día de hoy, he pensado si con todos estos líos que hay últimamente entre Estados Unidos y China, no vayan a liar ahí otra guerra proxy utilizando a estos dos países, enfrentándolos entre sí. La verdad es que hoy ha habido un atentado que es de los más graves desde el 2019, que también hubo un lío muy gordo, pero hoy ha habido un atentado en la Cachemira, India, supuestamente perpetrado por pakistaníes, en el que han muerto 50 personas. En las noticias indias decían 50 personas y un nepalí. El nepalí no era persona, no han dicho 51 personas incluido un nepalí, no, 50 personas y un nepalí, ojo al dato. Bueno, el tema es que se ha producido en la provincia esta que se llama Jammu o Jammu, en Jammu, nunca sé muy bien cómo se pronuncia, en la India, que es una provincia que está ahí, en la Cachemira, India. El tema es que Pakistán es un país súper importante para China. Bueno, primero empecemos por el principio. Realmente la India como país y Pakistán como país no existían hasta hace nada, ¿vale? Se crearon en tiempos muy recientes, a finales de los 40, me parece que uno, y en 1950 otro. Lo que había era una región enorme ahí, ¿no? De un montón como de provincias, con distintos gobernadores, porque realmente los estados modernos, tal y como los conocemos, pues son una creación de Occidente fundamentalmente. El resto del mundo no se organizaba así, no se repartía de esa manera. Entonces, bueno, pues los ingleses, que todo lo que tocan lo convierten en mierda, efectivamente, llegan a esa zona, la llaman las Indias, pero bueno, pues era un montón de regiones con hindúes, con musulmanes, que cada una iba como un poco a su bola. Cada región pues con sus distintas etnias, sus distintas religiones, sus distintas tribus, lo que fuera, cómo se organizara. Entonces, cuando sale Reino Unido de allí es cuando se crean estos dos países, la India y Pakistán, que se dividen en dos. Realmente, el dividir esa zona en dos países diferentes se lo encargan a un señor que no me acuerdo ahora, Radcliffe, no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, se lo encargan a un señor que nunca había estado allí en la zona, no conocía la India de nada, ni, bueno, la India, Pakistán, toda esa zona no la conocía de nada, y le dan un mapa y dicen, a ver, pues divide esto, tienes 7 días o 5 días o 8 días, o sea, una semana para dividir eso. Pues, bueno, pues los problemas, ¿no? Que luego se arrastran. También se creó más tarde Bangladesh, porque es que al principio cuando se creó el país de Pakistán está como dividido en dos, India, Pakistán, más o menos. Y Bangladesh era lo que se conocía creo como Pakistán Oriental, que estaba separada del Pakistán, o sea, era parte de Pakistán, pero es como España y Canarias, ¿vale? Pero bueno, no había mar por medio, había tierra, pero estaba el país de Pakistán, después por ahí estaba la India, después ahí estaba
Pakistán Oriental, que después hubo una guerra también y se creó lo que se conoce como Bangladesh, que tiene que ser un infierno en la tierra. Bueno, yo creo que es un infierno en la tierra. Imaginaros un país que tiene un tercio de la superficie de España y tiene unos 175 millones de habitantes o algo así, o sea, una burrada. Imaginaros, eso tiene que ser el infierno en la tierra. Yo ya noto España llena y pesada, porque España tenía 25 o 26 millones de habitantes, eso me enseñaban a mí en el colegio, y ahora tenemos como 50, que es el doble, y a mí me agobia tanta gente por todas partes. Ya, cierto que en el campo está vacío, pero es que a mí me gustan los países grandes y casi vacíos, que haya poco NPC por ahí. Entonces, bueno, que me desvío del tema. Os voy a ir poniendo mapas y todo, porque si salta la liebre, pues así ya os conocéis un poco por dónde van los tiros. El tema es que ha habido un atentado hoy, que han muerto 50 personas, se ha liado una muy parda, que si se reúne el gabinete de crisis de la India, se reúne el de Pakistán también. En la India pues han suspendido las visas que tenían los ciudadanos pakistaníes para estar en la India. No pueden ingresar al territorio de la India y los pakistaníes que viven en la India les han dado 48 horas para salir del país. Así que bueno, están reunidos por ahí, pues yo qué sé, los militares, la gente importante de ahí, de ambos países, estaban reunidos para ver lo que hacían. El tema es que esto es muy importante porque se puede convertir en otra guerra proxy, utilizando a estos dos países de proxy. La verdad es que la India siempre fue más cercana a la URSS. Hace años estaba como, cuando existía la URSS, eran como más cercanos a la URSS, y Pakistán estaban más alineados con Estados Unidos. Pero eso cambió en tiempos recientes, eso ha cambiado, y India empezó como a abrir su economía, ¿no? A pasar de una economía pues a lo mejor un poco más perfil comunista, más controlada. Entonces se empezó a amigar más, a alinear más con Estados Unidos. Amigar no creo que sea la palabra, disculpadme. Alinear más con Estados Unidos, y Pakistán, que se llevaba, que tenía buenas relaciones con Estados Unidos le financiaba su ejército y los entrenaban, y bueno, en fin, los tenían buenas relaciones, pues ahora no, ahora Pakistán ha caído totalmente en manos de China. Y aquí es donde viene lo importante, porque como ya sabéis mi opinión, que yo creo que los países grandes no se van a enfrentar entre ellos, sino que van a utilizar a otros como títeres, como proxies, en sus guerras, en sus luchas de poder. Pues yo creo que puede ser un punto importante, porque Pakistán es un país súper mega importante para China, en el que China tiene grandes inversiones y grandes planes. De hecho, bueno, os voy a poner unos mapas para que lo veáis, ¿vale? Pero está Pakistán, la India, arriba está la región de Cachemira, que os digo, está dividida entre los tres países, una parte bajo el control de la India, otra bajo el control de Pakistán y otra bajo el control de China, porque estos países tienen frontera entre ellos. Entonces, hay conflictos, el conflicto de Cachemira, que ya dura mucho tiempo, entre la India y Pakistán. Ha habido 3 guerras, creo, en 75 años, aparte la independencia de Bangladesh, que era parte de Pakistán, y es muy probable que se vuelva a dar un conflicto importante, que no sean pues las típicas escaramuzas y atentados y cosas que hay entre ellos pues desde que existen prácticamente. Pakistán, como os digo, es parte de la ruta de la seda de China. China está construyendo autovías, ferrocarriles, porque Pakistán le da acceso a China, le da salida al China al mar Arábigo. Entonces China lo que está haciendo, imaginaos que el país es así, está ahí arriba, bueno, os voy a poner mapas por la pantalla y lo vas viendo, ¿no? Entonces le da salida al mar Arábigo, y por todo ahí pues está construyendo autopistas, ferrocarriles y explotando los recursos. Pero Pakistán tiene, por eso hay conflictos. Cuando oís Cachemira, hay lío en Cachemira, los Baluchistán, pues eso es Pakistán. Y ahora os podéis imaginar por qué vienen todos estos problemas. Incluso los yugures de China, que están también en una región que está allí muy cerca, yo creo que por ahí también viene el tema. Están en la provincia de Xinjiang, que es el noroeste de China,
que está pegado a toda a esa zona, ¿vale? Está muy cerca. Aunque bueno, ahora parece ser que por esa zona ya están las cosas más tranquilas, más calmadas, que en los últimos años China pues lo ha controlado bastante bien, y muchas de las cosas que os cuentan por ahí, que los yogures, que los campos de reeducación y no sé qué, pues son exageraciones y son mucho de propaganda, ¿de acuerdo? Aunque es cierto que China tiene mano dura, es cierto, pero que buena parte es propaganda. Creo yo también, pues bueno, pues la guerra de la información, la guerra de la propaganda, de las mentiras. El tema es que entre estos dos países, India y Pakistán, se han producido 3 guerras en los últimos 75 años. Había originalmente en la zona una mayoría de población que era hindú y un 25% aproximadamente eran musulmanes. Pero bueno, como repartieron el territorio de formas pues que la gente allí no se habían organizado, ahí había muchas provincias, muchas etnias, muchos grupos diferentes, muchos idiomas diferentes, y bueno, pues ellos estaban organizados a su manera, y aunque tuvieran jaleos de vez en cuando o invasiones o yo qué sé, lo típico, ¿no? Pero bueno, que estaban pues más o menos tranquilos, ¿no? Con sus organizaciones. Entonces vienen los ingleses, le encargan a un tío que no está allí, no ha estado allí, no conoce la zona nunca, ha estado allí, le dicen, a ver, divide esto, ¿no? Pues ya veis las fronteras también de África o de mismo Oriente Medio, que muchas están con escuadra de Cartagón, y que parten por aquí, te parten un pueblo a la mitad, o te parten o dejan una zona de musulmanes dentro de una zona de hindús, o vete tú a saber qué jaleos arman. Bueno, follones, ¿no? Pero a lo que voy, lo importante es que en Pakistán está el conflicto de Cachemira al norte y el conflicto de Baluchistán al sur. Bueno, Baluchistán es una región muy amplia, que la mayoría de la parte de Baluchistán está dentro de lo que es Pakistán. Entonces Baluchistán es una zona, por ahí es donde está construyendo. Cachemira está al norte, Baluchistán al sur, y la ruta de la seda de China, que pasa por ahí por Pakistán, una de las partes de la ruta de la seda es eso, recorre Pakistán de norte a sur, desde China, como os digo, hasta el mar Arábigo, pues pasa por Cachemira y empieza en Cachemira y termina en Baluchistán, norte-sur. Entonces justo la ruta de China pasa por todo el medio y recorre Pakistán como si fuera una especie de columna vertebral, de norte a sur. Entonces, en Baluchistán, pues también, Baluchistán es una región que también tiene parte dentro de Irán. Os voy a poner también mapas por ahí porque no recuerdo todo de memoria. El tema es que están creando muchos problemas a Irán, también con la parte del Baluchistán iraní, que también hay parte en Afganistán. Entonces, bueno, pues como que se matarían muchos pájaros de un tiro, ¿no? Porque le creas problemas a China, le creas problemas a Irán, que es ahora con lo que está Estados Unidos ahí metido entre ceja y ceja, ¿no? Y luego también, pues que hay muchos recursos. Como os digo, antes Pakistán era aliado de Estados Unidos, ahora no, ahora está totalmente en los brazos de China. Y en Cachemira, pues la pelea yo creo que es más que nada territorial. También es una zona muy estratégica, por lo que os digo de China, ¿no? Pero en Baluchistán hay muchos recursos, hay mucho gas natural, ¿no? Es donde está, es la región más rica, porque Pakistán tiene recursos también, y Baluchistán es la región más rica en gas. Entonces, o una de las más ricas, tiene carbón, carbón de buena calidad, tiene minas importantes, tiene cobre, tiene oro. En fin, hay mucho cobre y mucho oro sin explotar, por lo visto, lo que yo he escuchado ahí en esa zona de Baluchistán. Entonces, bueno, pues ya sabéis, si se pelean es que no se van a pelear por un sitio en el que no hay nada. Siempre que se peleen por una zona, pues tened en cuenta que ahí es que hay algo importante que llevarse. Hay minerales, hay yacimientos de distintos minerales, y luego pues tiene ese acceso, ¿no? Pakistán, que es estratégico al Océano Índico. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, hay unos planes de Estados Unidos, supongo que a lo mejor habréis oído hablar de él, ¿no? Unos planes del Pentágono, ya que ya tienen tiempo,
que se conoce, es lo que se conoce como la doctrina de Ramsfield-Zebrowski, y quieren pues dividir el mundo, ¿no? Quieren crear conflictos en las regiones en las que hay algo que llevarse, ¿no? Recursos, sobre todo recursos que llevarse o zonas estratégicas de paso. Entonces, bueno, por eso pues todos los líos que veis en distintas partes de África, estamos viendo en Ucrania, y podemos ver ahora que se líe más gorda ahí en Pakistán. Los americanos ya tienen desde hace tiempo mapas del mundo que consisten, pues por ejemplo, en darle la independencia a Baluchistán, crear un Baluchistán independiente, que es peliagudo el asunto, que la zona es súper conflictiva, que ya ha habido muchas guerras entre ellos, pues por todos estos líos que dejaron los ingleses con su creación de países, y nada más que ha traído problemas, la verdad, en todas partes. Pero bueno, el tema es que Pakistán también es un país muy empobrecido. Antes, hace años, les iba mejor. La India era más pobre, ahora es al revés. La India. Yo cuando dicen India, que es una potencia mundial, ya alucino pepinillos, porque de verdad, vale, es que hay que aceptar pulpo como animal de compañía. Y Pakistán estaba mejor y ahora está peor. Yo no sé qué está haciendo China por allí, pero parece que no se nota mucha mejoría. De todas formas, es que tampoco llevan muchos años. No sé si empezaron a construir esto hace 8 años o con estos planes o algo así, o sea, hace poco tiempo. Yo he escuchado que a lo mejor es posible una guerra civil en Pakistán, y podría ser por este tema, ¿no? De Baluchistán, de la región esta que es independentista, que ya os podéis imaginar por quién están apoyados, por quién están azuzados, por quién están financiados, pero bueno, pues como tiene recursos y tiene también una situación estratégica muy importante, y es fundamental para que China tenga esa salida al mar Índico por esa zona, para el comercio de China, para la ruta de la seda, pues bueno, pues hay lío, Magis. ¿Qué os voy a decir? Tiene tierras raras, de estas que son tan buscadas ahora. Tiene, no se sabe, pero dicen que muchas reservas de gas natural, de cobre, de oro, como os he dicho antes. Y entonces tiene un puerto que se llama el puerto de Gwadar en el sur, que es, como os digo, puerta de la ruta de seda marítima de China. Y luego aparte, pues bueno, pues oleoductos, gaseoductos, que además sacarían pues muchos recursos de esa zona sin tener que pasar por el estrecho de Hormuz. En Baluchistán pues ya hace mucho tiempo que hay mucha jaleo, mucha movida. Hay facciones que son llamadas, me parece, Ejército de Liberación de Baluchistán, pues que están peleando allí por la independencia, y bueno, pues yo supongo que tienen mucho apoyo pro-occidental, ¿no? Para crear ahí el lío. Y luego está el conflicto del norte de Cachemira, en el que pues siempre hay lío también. Y también Baluchistán pues tiene una parte de Baluchistán que es de Irán, y entonces también es una zona estratégica para presionar a Irán y crearle ahí, que también hay muchos atentados y matan iraníes, y es una de las zonas más peligrosas, yo creo. O sea, esas fronteras que hay por ahí, Baluchistán, Afganistán, Irán, es una de las zonas, según dicen, más peligrosas del mundo, por todos los atentados que hay, los líos que hay, y los grupos terroristas y los insurgentes y las movidas que hay ahí. También está al lado Afganistán. Estados Unidos invadió Afganistán pues porque desde allí pues tenía un control, y a los baluchis se sabe que los ha apoyado Estados Unidos y que los ha apoyado la CIA, y que pues son una forma de presionar a Irán, ahora a Pakistán también. Y bueno, pues que Estados Unidos tiene interés en meter lío ahí. Y bueno, y últimamente que hablar de la alianza Israel-India, eso ya es, en fin, eso es increíble.
Bueno, el tema que son formas de meter presión y de debilitar a los países, pues que no son con los que no tienes buenos tratos, ¿no? Y quieres ahí meterles mierda, quieres meterles problemas, quieres saquear por allí algo, pues crean estos líos, estos jaleos. Entonces ahí se dan pues un choque de muchos intereses, ¿no? Por una parte puede estar Estados Unidos, Israel, que les interesa molestar a Irán, que les interesa molestar a Pakistán. Por otra parte está China, que tiene todos esos intereses allí en la zona. Luego está el lío ya que hay de por sí desde siempre entre el propio Pakistán y la propia India. En fin, que les interesa mucho tener pues toda esa zona en conflicto y muy desestabilizada. Yo creo que más o menos os lo he explicado bien dentro de pues mis limitados conocimientos de este tema, porque ya sabéis que a mí lo que me interesan son los astros, pero pues muchas veces me tengo que poner a interesarme más por los temas, o ya sea por los personajes o por los conflictos entre los países o lo que sea, pues porque eso forma también parte de la astrología, ¿no? Me tengo que saber estas cosas para poder interpretar también los astros de una mejor forma. Entonces, Baluchistán perjudicaría a China porque le corta toda, si es independiente, le corta toda la ruta de la seda. Tiene un nombre, os lo digo ahora, se llama eso el Corredor Económico Chino-Pakistaní. Entonces, eso pues le corta el acceso a China, aparte que China está también ahí explotando recursos, y entonces, como os digo, las regiones baluchis están en el sur de Pakistán, están en Irán y partes de Afganistán también. Luego, aparte, Pakistán y Afganistán tienen también sus problemas porque también hay como regiones baluchis, no, pastunes, perdón, hay regiones pastunes en el norte de Pakistán, que hay una disputa muy gorda también entre Pakistán y Afganistán, porque hay regiones de Pakistán con una mayoría de pastunes que son más propios de Afganistán, según está ahora repartido toda esa zona, todos esos territorios. Bueno, en fin, que con todo esto puede que tengamos una guerra o un conflicto muy, muy grande, que escale muy grande entre la India y Pakistán. ¿Y cómo quedarían las alianzas? Pues hasta lo que yo sé, la India sería apoyada por Israel y por Estados Unidos, supongo que también por Francia a lo mejor. Y por consiguiente, supongo que también la Unión Europea, que no ganará nada como siempre, pero bueno, allá estará metida haciendo el monger. Y Rusia, pues no se sabe, porque ahora como también tiene buenas relaciones con China, pues no creo yo que se quisiera meter a favorecer a la India, ¿no? Y perjudicar sus relaciones con China, que tampoco las tiene con Estados Unidos como muy buenas, ¿no? Muy arregladitas. Y luego está Pakistán, y Pakistán pues sería apoyado por China, porque China y Pakistán son socios estratégicos súper importantes, por lo que os digo de esta parte de la ruta de la seda que recorre Pakistán de norte a sur. Podría ser apoyada, yo creo que también a lo mejor por Turquía, y creo que también algunos países árabes podrían apoyar a Pakistán, quizá Arabia Saudí, Emiratos, Turquía, puede ser. Irán, pues bueno, es que a Irán le toca, porque claro, parte del Baluchistán es el Baluchistán iraní y le está afectando ya y lógicamente le afectaría. Entonces, en cuanto a esto, pues claro, sería un punto muy fuerte que allí se liara más parda, porque también desestabilizaría y afectaría mucho a Irán, pero bueno, yo creo que Irán ahí se mantendría más controlando lo suyo, ¿vale? Yo, mi frontera, mis baluchis, y controlar ahí la frontera y el territorio ese, que no. Pero vamos, que sería un problema también gordo para Irán. De hecho, es que ya lo es. A China pues no le viene nada bien, porque ya tiene un montón de inversiones allí. De hecho, es que le han hecho atentados, o sea, en obras que están allí haciendo chinos, que si autopistas, que si ferrocarriles, que si
recursos, lo que sea. Yo he visto a veces noticias pues que mueren chinos, trabajadores chinos que están allí en Pakistán porque les ponen atentados, ¿no? Atentados estos independentistas baluchis y ya ha habido unos cuantos de muertos. Y en caso de un conflicto entre dos países, pues la India tiene mejor ejército, más ejército, claro, imaginaros, la apoyada por Estados Unidos, por Israel, bueno, pues se supone que supera a Pakistán. Entonces, claro, pues depende de cuánto se involucre China. Yo supongo que también le darían asistencia a Pakistán de inteligencia, de armas, de defensas aéreas, pero hasta qué punto se involucre, ¿no? Y hasta qué punto diga, no, esto lo tenemos que defender porque no nos podemos quedar sin esta ruta comercial, ¿no? O sin estos recursos. Entonces, bueno, el tema es que Baluchistán es clave y es cierto que India tiene una superioridad militar, tecnológica, pero estas cosas nunca se sabe, ¿no? Luego también, por lo visto, según nos dicen, son dos países con armas nucleares. En fin, ya sabéis lo que pienso yo de este tema, Magis. Los ingleses y sus mentiras. Los sednitas y sus mentiras. Pero bueno, sí, en principio India tendría superioridad. Y ya el resultado pues depende de cómo se líe la cosa y cuánto esté dispuesta a implicarse China en el asunto y cuánto se impliquen Estados Unidos e Israel también por parte de la India. Ese sería otro tema, porque estos sí, luego te dejan tirado, como han dejado, mirar ahora cómo están dejando tirada a Ucrania, ¿no? Entonces, a lo mejor los apoyan 2 años o 3 y luego entra otro presidente de Estados Unidos, hasta luego, Mari Carmen, adiós, y se piran, ¿no? Y ahí los dejan empantanados, claro, fíjate tú, de esos piratas. De todas maneras, Pakistán es un polvorín, yo creo, ¿eh? Si no se lía entre la India y Pakistán, yo creo que dentro del propio Pakistán, entre ellos, con este lío que hay con Baluchistán, se puede liar parda también en cualquier momento. No tiene por qué ser necesariamente India-Pakistán, sino que sería pues una especie de guerra civil, ¿no? Porque si al final una región que es Baluchistán quiere la independencia y es apoyada y tal, y se lía ahí una guerra civil, que supongo que se liaría, pues bueno, no sé, es que Pakistán están las cosas muy mal, puede saltar el polvorín en cualquier momento, creo yo, ¿eh? Pero os quiero explicar la importancia, ¿no? Y el por qué están implicados Estados Unidos y China. Pues si mañana pues empieza la guerra o lo que sea, bueno, pues vosotros ya estáis situados, ya os he contado yo por dónde van los tiros y que sepáis, bueno, que no es decir, sí, Baluchistán, ahí está en el culo del mundo. No. Es una zona muy importante en conflicto y están metidos hasta las cejas Estados Unidos y China, y afecta a Irán y a Israel, que quiere debilitar también a Irán y que ahora están muy pin con la India. Entonces, bueno, pues así vosotros entendéis que el lugar y la zona es importante, ¿no? O en lugar de hacer una guerra directa contra Irán o ataques selectivos en Irán, pues quieren desestabilizarlo, que ya lo están haciendo de esa manera, pero que la líen más grande por allí. Bueno, sería una guerra horrible, la verdad. Bueno, como todas las guerras, pero este sería brutal. Y ahora pasamos a meternos de lleno en el tema astrológico. Y aquellas personas que estén pensando en dejar en comentarios que si esto no es astrología, que se creen con derecho a decirme de lo que yo puedo hablar o no puedo hablar en mi canal, o tengo que hablar o no tengo que hablar, pues os vais a la ya sabéis dónde os vais. Porque es mi canal, hablo de lo que me da la gana, como me da la gana y cuando me da la gana. Y si te interesa aprender astrología, que además son personas que yo sé que están interesadas en aprender astrología gratis aquí en mi canal, porque es un canal donde se aprende mucha astrología y muy buena, pues seguid rabiando y os bloquearé en los comentarios y os jodéis, porque si queréis aprender astrología porque os gusta, pues no os queda más remedio que seguir chupando rueda y seguir chupando información en mi canal. Que yo creo que no hacía falta que diera estas explicaciones, porque aquí está el vídeo, el que quiera lo ve, el que no lo ve y ya está. Pero
no seas tan burra o burro de pretender decirme a mí de lo que yo puedo o no puedo hablar en mi canal y cómo lo tengo que hacer, etcétera, etcétera. Te creas tu canal y hablas tú en tu canal de lo que a ti te dé la gana. Pero no me vengas a pretender marcar a mí la agenda porque es que me da risa ese tipo de comentarios. En fin, que me desvío del tema. Astrología. ¿Se puede liar? Se puede liar. Yo he estado mirando los tránsitos que tenían ambos países cuando han tenido estas 3 guerras anteriores y hay algunos patrones que se repiten. Ahora mismo está la cosa muy caliente con tránsitos que tienen ambos países de Saturno Santus. He empleado varias técnicas astrológicas y veo muchas nubes de lluvia por todas partes. Así que si os despertáis un día con la noticia de que ha estallado un conflicto fuerte en Pakistán o entre la India y Pakistán, pues vosotros ya lo sabíais. Pues ya sabéis que tiene Estados Unidos muchos intereses, China muchos intereses, está Irán también por medio, entonces pues puede ser perfectamente el siguiente polvorín que esté por explotar. Lo que me ha llamado la atención es que he mirado la sinastría de la India y Pakistán y a pesar de que, como os he comentado, la India ahora es superior económica, tecnológicamente, militarmente, en la sinastría entre ambos países, Pakistán es súper dominante de la India, pero súper dominante. Fijaros aquí todos los saturnazos que le pega a la India, al Sol, a Júpiter, a Quirón, a Vesta, a Diana, así que yo creo que son países que están destinados, por lo menos con sus cartas natales actuales, a seguir guerreando casi que eternamente, ¿no? A no ser que se ponga una solución a esto, que igual, a ver, la forma de hacerlo, hombre, Dianita, está aquí mi Dianita, no me pises el teclado, Dianita, pasa, mira el rabito de aquí, de Dianita, venga, pasa tu cunita, cariño, que igual esos mapas que reparten esa zona en diferentes regiones, como por ejemplo Baluchistán, o que dan parte de la región Pastún de Pakistán, Afganistán, yo creo que estarían mejor diseñados, pero claro, la forma de implementar eso, estos países no, desde su creación siempre han tenido problemas y no ha funcionado bien y el reparto que hicieron estuvo fatalmente hecho. Y es que además se impone a esos países que tradicionalmente tienen formas diferentes de organizarse a Occidente, se impone la forma, digamos, de gobierno, de política, de territorial de Occidente y no funciona para ellos, lo estamos viendo, no funciona en África, no funciona en ninguna parte, ¿no? Y pues todo este colonialismo es lo que ha traído un montón de problemas, un montón de conflictos por todas partes. Pero os digo, me llama mucho la atención porque Pakistán es muy dominante, entonces esto me lleva a creer que Pakistán tendría fuertes apoyos si es que se produce una guerra total ya abierta entre India y Pakistán, porque no lo veo yo a Pakistán, vamos, débil para nada en relación a la India. Entonces entiendo que de ser así, la India no tendría tan fácil, a pesar del apoyo de Estados Unidos o de Israel, imponerse a Pakistán, pero yo creo que el conflicto entre estos dos países va a continuar, va a seguir y como digo, ahora los dos tienen tránsitos muy peligrosos de estar las cosas muy calientes y podría estallar algo gordo, si no ahora, en cualquier momento, porque la técnica que he utilizado para ver esto que os estoy comentando ahora son unos tránsitos más lentos, ¿de acuerdo? O sea, están los tránsitos que ahora mismo tienen ambos países, que también coinciden con el inicio de alguno de estos 3 conflictos anteriores, pero hay otra técnica que nos da una visión más lenta de la situación y por ahí las cosas podrían estallar. Si no es este año, incluso el próximo año o al siguiente, porque se desarrollan de una forma más lenta, pero os digo, están ahí. La zona es un polvorín. Y esto antes o después yo creo que las potencias implicadas, especialmente Estados Unidos, pues lo va a azuzar porque también les viene muy bien pues para crearle problemas y debilitar a Irán y a China. Pero vamos, que si esto estalla no os penséis que Pakistán lo tiene perdido, para nada, para nada. Es muy potente la carta
de Pakistán súper mega dominante en relación a la India. Así que con más probabilidad aquí se acabará haciendo la voluntad de Pakistán en lugar de la voluntad de la India. O Pakistán se acabará imponiendo, o por lo menos se van a defender perfectamente de los planes que tenga la India y compañía para Pakistán. Es lo que yo veo por astrología. Y de momento, Magis, pues esto es todo lo que os puedo contar. Vamos a estar atentos a los acontecimientos, pero cuando sucedan, si es que suceden, pues vosotros ya estabais puestos sobre aviso y ya sabéis pues las bases, ¿no? Lo más necesario, lo fundamental que hay que conocer en esta situación tan peligrosa y tan explosiva que puede explotar en cualquier momento que hay entre la India y Pakistán. Y os mando un beso a todos, incluso a mis haters y a los que se creen que pueden decir de lo que puedo o no puedo hablar en mi propio canal. Un besito para todos, gracias por verme, por dejarme un like, por comentar, por compartir. Nos vemos pronto con más astrología. Dejadme vuestras dudas si es que las tenéis ahí en comentarios, pero yo estoy casi segura de que de este tema vamos a tener mucho de qué hablar en el futuro. Hasta pronto, Magis. Adiós.